del Rosario, patrona de Guatemala también, y de todos nosotros los cristianos nos encomendamos a ella. Niña con el mundo en el alma, sutil, discreta oyente, capaz de correr riesgos, chiquilla de la espera, que afronta la batalla y vence al miedo. Señora del Magnificat, que canta la grandeza velada en lo pequeño. Y ya muy pronto, madre, hogar de las primeras enseñanzas, discípula del Hijo hecho maestro, valiente en la tormenta, con él crucificada, abriéndote al misterio. Refugio de los pobres que muestran indefensos su desconsuelo cuando duele la vida, cuando falta el sustento. Aún hoy sigues hablando, atravesando el tiempo, mostrándonos la senda que torna cada hágase en un nuevo comienzo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los Siempre siglos. por los Amén. siglos de los Santo Tomás siglos. de Amén. Aquino, Ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Santa Catalina de Siena, Ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Nuestra Señora de la Paz, Ruega por Ruega nosotros. por y a todos nosotros. nos bendiga Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Fernando, Amén. José Domingo, estamos aquí prontos a escucharlos. Dios les pague. Bueno, buenas noches, José Domingo. ¿Puedo proseguir, cierto? Claro que sí, por supuesto. Estamos Bueno, hoy. muy buenas noches. Hoy tenemos un programa especial por ser 7 de octubre, Día de Nuestra Señora del Rosario. Recordemos que es una fiesta muy importante para la iglesia y también para la tradición dominicana. Y como escuela de Catalina de Siena, pues tenemos que hoy hablar un poco de la Santísima Virgen María y sobre todo de la importancia del Rosario. Y recuerden que Génesis 1, 26, 27 nos dice claramente que estamos creados a imagen y semejanza y que la semejanza nos permite conocer y amar a Dios y entrar en comunión. Y esa perspectiva obviamente se da en la Santísima Virgen María, que conoce a Dios, que ama a Dios y que está en una profunda comunión con el misterio de Dios. Por eso nuestra Santísima Virgen María es un miembro eminente de la Iglesia, como lo dice la Lumen Gentium, capítulo 8, y está en relación siempre con el misterio de Cristo. Esta noche vamos a ver un documento que ya tiene unos años, pero que sigue estando vigente. Es el documento del Papa Juan Pablo II, una parte vamos a ver nomás, del año 2002, que es la exhortación Rosarium Virgines María, y que se titula Contemplar con María. Es decir, saqué algunos apartes de este documento importante para mirar la importancia del Santo Rosario en nuestra vida personal y en nuestra vida comunitaria. Entonces, vamos a decir claramente, como lo dice el Papa, porque estamos siguiendo al Papa Juan Pablo II, que la escena evangélica de la transfiguración de Cristo, en la que los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, aparecen como extasiados por la belleza del Redentor, puede ser considerada como ícono de la contemplación cristiana. Esto es muy importante porque recordemos que el cristiano está llamado a contemplar. La contemplación no es exclusiva para algunas personas, sino es para toda la vida cristiana y para todos los creyentes. Es decir, todos los creyentes estamos llamados a contemplar el misterio de Cristo, que es lo que en últimas vamos a hacer en el cielo con la visión beatífica, que vamos a ver cara a cara a Dios y lo vamos a contemplar en actitud de adoración, en actitud de alabanza, en actitud de acción de gracias. Fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su misterio en el camino ordinario y doloroso de su humanidad, hasta percibir su fulgor divino, manifestado definitivamente en el resucitado, glorificado a la derecha del Padre, es la tarea de todos los discípulos de Cristo. Por lo tanto, es también la nuestra. Es decir, que estamos llamados a contemplar el misterio cristiano, que entre otras es la experiencia de nuestro Padre Santo Domingo, también de Catalina de Siena, que contemplan permanentemente el misterio. Y por eso es que Tomás de Aquino en la Suma Teológica lo va a decir claramente.
contemplar y llevar a los demás lo contemplado. Lo que significa que todo cristiano, todo bautizado, está llamado a contemplar el misterio de Cristo. Contemplando este rostro, nos disponemos a acoger el misterio de la vida trinitaria para experimentar de nuevo el amor del Padre y gozar la alegría del Espíritu Santo. Y aquí es muy importante la experiencia creyente, es decir, la vida de los santos, que como bien sabemos, todos de una u otra manera contemplaron permanentemente el rostro del Señor. Y recordemos lo que nos dice el Génesis: anda en mi presencia, es decir, que los santos fueron aquellas personas que andaron en la presencia del Señor contemplando el misterio. Y como les digo, eso es para cada uno de nosotros. La contemplación de Cristo tiene en María su modelo inseparable. El rostro del Hijo le pertenece de un modo especial. Recordemos que María, por así decirlo, es la primera contemplativa, porque está en actitud de adoración ante el misterio del Padre. Y allí resuena entonces el Evangelio de Lucas, capítulo 1, 26, 38, que es una joya, porque en ese capítulo de Lucas, capítulo 1, 26, 38, por ejemplos, vemos la dinámica de la revelación y de la fe. Si ustedes se dan cuenta, la primera parte de ese texto es la revelación de Dios por medio del ángel. Y la última partecita es la respuesta de María desde la fe. Recordando que la fe, como lo hemos dicho en varios programas, significa confiar en el Señor, significa escuchar la palabra, significa obedecer la palabra y por último, significa abandonarse en las manos del Señor. Pero eso solamente es posible porque María ha entendido que está llamada a entrar en comunión con Dios. Y para entrar en comunión con Dios, obviamente conoce a Dios y ama a Dios. Entonces aquí hay un elemento que ya conocemos por antropología teológica que se ve en la figura de María. Una mujer que escucha la palabra del Señor, conoce la palabra del Señor, ama la palabra y por ende entra en comunión con Dios. Ha sido en su vientre donde se ha formado, tomando también de ella una semejanza humana que evoca una intimidad espiritual ciertamente más grande aún. Nadie se ha dedicado con la asiduidad de María a la contemplación del rostro de Cristo. Los ojos de su corazón se concentran de algún modo en él ya en la Anunciación, cuando lo concibe por obra del Espíritu Santo. En los meses sucesivos empieza a sentir su presencia y a imaginar sus rasgos. Los teólogos han dicho claramente que María está en una permanente relación con el misterio trinitario, es decir, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso María es miembro eminente de la Iglesia y pertenece a la historia de la salvación, porque Dios lo ha querido. Es decir, Dios ha querido que María esté en ese misterio de la salvación de una manera activa, es decir, cooperando con la salvación. Desde entonces su mirada siempre llena de adoración y asombro no se apartará jamás de él. Es decir, la Santísima Virgen María tiene una actitud de adoración, adora y venera el misterio en su corazón. María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras. Guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Recordemos Lucas 2:19 y 2:51, que se nos dice claramente que María está en una actitud de contemplativa porque en su corazón guarda la palabra del Señor. Y podríamos decir que la Santísima Virgen María vive el Salmo número 1 a cabalidad, sabiendo que el Salmo más o menos reza así: meditar día y noche la palabra del Señor. Es dichoso, es dichosa la que medita la palabra día y noche.
Y la Santísima Virgen María nos da ejemplo de esa meditación de la palabra día y noche, porque como nos damos cuenta, lleva la palabra en su corazón. Los recuerdos de Jesús impresos en su alma la han acompañado en todo momento, llevándola a recorrer con el pensamiento los distintos episodios de su vida junto al Hijo. Han sido aquellos recuerdos los que han constituido en cierto sentido el rosario que ella ha recitado constantemente en los días de su vida terrenal. Cuando recita el rosario, la comunidad cristiana está en sintonía con el recuerdo y con la mirada de María. Entonces, por eso, como lo diría Pablo VI, el rosario es de vital importancia, porque en el rosario con María meditamos el misterio de Cristo. Y la meditación cristiana a partir del rosario es transformadora, es sanadora y purifica el corazón, purifica el alma. Es decir, se purifica a partir de la contemplación del Santo Rosario con la Santísima Virgen María. Por eso esa oración es importantísima y por eso la oración del Rosario es la oración del corazón de Occidente, así como está la oración de Oriente, que es la oración del corazón del nombre de Jesús. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí que soy pecador. Es la oración que se recita en Oriente. En Occidente recitamos el Santo Rosario, que también se convierte en una especie de oración de corazón porque va transformando el corazón. Cuando hablamos de corazón en esos contextos, estamos hablando el lugar de la intimidad, el lugar de los sentimientos, el lugar de los ideales, el lugar de las motivaciones. Lo que significa que la persona que reza y contempla el Santo Rosario va purificando esa interioridad, va purificando esas motivaciones, va purificando esos sentimientos y por ende va entrando en el camino de la conversión. Recordemos que en los evangelios se nos dice claramente la necesidad de la conversión, que significa cambiar la mentalidad a partir de los criterios de Cristo. Pues una manera de convertir ese corazón, de convertir esa mentalidad, es orar el Santo Rosario. Dejar que la fuerza del Rosario vaya tocando nuestro corazón, vaya tocando nuestra mente, vaya tocando nuestro espíritu. El Rosario, precisamente a partir de la experiencia de María, es una oración marcadamente contemplativa. Recuerden que hoy el mundo no necesita muchos profesores de religión y catequesis, sino necesita maestros de oración, necesita de hombres y mujeres contemplativos. Porque el contemplativo es aquella persona que está en sintonía con Dios y conoce a Dios desde la experiencia. Y es muy diferente conocer a Dios desde la experiencia que a partir de ideas preconcebidas. Por eso la importancia de los santos que nos enseñan a orar, que nos enseñan a contemplar el misterio y por ende que nos muestran la verdadera experiencia de Dios que transforma nuestra vida. Y eso hace parte, obviamente, de la dimensión humana. Es decir, nosotros los humanos estamos llamados a esa contemplación, a entrar en comunión con Dios, por lo que ya sabemos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por su naturaleza, el rezo del rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso que favorecen quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del corazón de aquella que estuvo más cerca del Señor y que desvelen su insondable riqueza. Es decir, el rosario, por su forma de orarlo, es una oración que tranquiliza el corazón. Por eso el Papa Juan Pablo II va a decir que el rosario es la oración de la paz. Y la verdadera paz, recuerden, proviene de Dios, no proviene del mundo, sino proviene de Dios. Y recordemos que la paz es un don del Espíritu Santo. Y aquí vemos una conexión directa también con el Espíritu Santo, porque donde está la Santísima Virgen María está el Espíritu Santo.
Y tanto el Espíritu Santo como la Santísima Virgen María van transformando el corazón a través de la oración. Por eso la importancia, hermanos y hermanas, de orar el rosario, pero desde la fe, desde la esperanza y desde la caridad, de una manera metódica, tranquila, serena, para que vaya sanando el corazón y nos vaya llenando de fe, de esperanza y de serenidad. Es importante el rezo del rosario en familia. Es importante que cada uno de nosotros ore el rosario porque es la manera de acrecentar esa experiencia de Dios en nuestra vida personal. Y ya la Santísima Virgen María lo ha revelado en muchas ocasiones, la necesidad de orar el Santo Rosario en familia y a nivel personal. La Biblia es narración de acontecimientos salvíficos que tienen su culmen en el propio Cristo. Estos acontecimientos no son solamente un ayer, son también el hoy de la salvación. El cristiano, llamado a orar en común, debe no obstante entrar también en su interior para orar al Padre que ve en lo escondido. Más aún, según enseña el apóstol, debe orar sin interrupción. Lo que significa que todos estamos llamados a tener una actitud de oración continua, no de pronto momentos de oración, sino estar o intentar estar en una actitud de oración, en una actitud contemplativa, y la persona que reza el rosario desde la fe es una persona que va entrando en ese estado de oración, en ese estado de contemplación. Lo que significa que una persona que ore el rosario no va a ser la misma, sino va a ser diferente porque está llena del Espíritu de Dios. Entonces, el rosario, como les digo, y siguiendo a Pablo VI y a Juan Pablo II, es una oración muy eficaz, muy importante, que transforma el corazón y que cambia nuestra manera de pensar. El rosario, con su carácter específico, pertenece a este variado panorama de la oración incesante. Es decir, a través del rosario podemos estar en un estado de oración permanentemente, que es lo que se busca, entrar en esa sintonía con el Señor a través del rosario. Y ustedes y yo sabemos y conocemos a muchas personas que han entrado en esa oración constante a partir del Santo Rosario. Cristo es el Maestro por excelencia, el revelador y la revelación. No se trata solo de comprender las cosas que Él ha enseñado, sino de comprenderle a Él. El primero de los signos llevado a cabo por Jesús, la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, nos muestra a María precisamente como maestra, y yo agregaría como intercesora, como se ve en Juan capítulo 2 del 1 al 11, el papel de María o la función de María es de interceder. Por lo tanto, María intercede por nosotros y nos da el elemento, la oración predilecta, el rosario, como una manera eficaz de ayudarnos y de acompañarnos en la vida personal, en la vida comunitaria y por ende en la vida espiritual. Y podemos imaginar que ha desempeñado esta función con los discípulos después de la ascensión de Jesús, cuando se quedó con ellos esperando el Espíritu Santo y los confortó en la primera misión. Recordemos que esa cita la encontramos en Hechos 1:14, la Santísima Virgen María con la primera comunidad en oración. Recordemos también que María aparece poco en el Nuevo Testamento, pero aparece en los momentos estelares de la vida de Jesús. La encontramos, por ejemplo, en todos los evangelios, y la encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, que es la encarnación, la anunciación, capítulo 1, 26-38, en las bodas de Caná, Juan 2, del 1 al 11, en Hechos 1:14, en el mismo Evangelio de Juan 19, 25, 27, María al pie de la cruz, y en otros textos. Es decir, María aparece en los momentos fundamentales de la vida de Cristo. Y podríamos decir claramente que donde está el Hijo está María, y donde está María está el Hijo. Hay que ver, por ejemplo, un texto muy importante
el texto de los Reyes Magos en Mateo capítulo 2, del 1 al 11 más o menos, cuando los magos, después de escuchar a Herodes, se colocan en camino y después entran en la casa y ven al niño con María. Para decir entonces que María siempre está en función del misterio de Cristo y por lo tanto ella es la que nos va a enseñar a través del rosario a contemplar el misterio de Cristo. Y la contemplación va transformando, como ya lo dije, nuestra manera de pensar, nuestra manera de existir, nuestra manera de vivir. Es decir, que el rosario es un arma poderosa, es el arma de los santos. Recuerden que ya el Padre Pío lo llamaba la atención de orar el rosario, de hacer conocer a la Santísima Virgen María y de estar en una actitud de oración a partir del rosario, porque él sabía muy bien que el rosario es una oración que fortalece, que transforma, que convierte y que nos libra del enemigo. Recorrer con María las escenas del rosario es como ir a la escuela de María para leer a Cristo, para penetrar sus secretos, para entender su mensaje. La espiritualidad cristiana tiene como característica el deber del discípulo de configurarse cada vez más plenamente con su maestro. Y recordemos que la espiritualidad cristiana es una manera de ser, es una manera de vivir, es una manera de existir a partir de los criterios de Jesucristo. Y como lo estamos viendo, María lo comprendió muy bien, porque María, según el Papa Juan Pablo II, es la mujer de la fe. Es decir, a partir de la fe, comprendió el papel de Jesús de Nazaret y obviamente se abrió al misterio de Cristo. Y recordemos que María, al igual que Pablo, recuerden lo que dice Pablo, ya no soy yo el que habita en mí, sino es Cristo Jesús. María, pues también de una manera profunda tiene esa experiencia de el misterio de Dios en su corazón. El recorrido espiritual del rosario, basado en la contemplación incesante del rostro de Cristo en compañía de María, este exigente ideal de configuración con él se consigue a través de una asiduidad que pudiéramos decir amistosa. Además, mediante este proceso de configuración con Cristo, en el rosario nos encomendamos en particular a la acción materna de la Virgen Santa, que es lo que ya nos ha dicho la tradición de la Iglesia y especialmente los grandes santos, que María es la compañera de camino. Y hay un gran santo, San Bernardo de Claraval, un santo de la época medieval, que habla del papel de María en la vida del creyente, al igual que otros santos, como por ejemplo Griñón de Montfort, como por ejemplo San Alfonso María de Ligorio, como por ejemplo San Juan Bosco, y obviamente en nuestra tradición dominicana, la veneración que la orden le tiene a la Santísima Virgen María, porque sabemos por experiencia que ella nos acompaña, que ella nos asiste, que es nuestra compañera y que sobre todo está en una actitud de intercesión. Creo que valdría la pena, hermanos y hermanas, que ustedes repasen nuevamente la Lumen Gentium capítulo 8. El capítulo 8 de la Lumen Gentium es una síntesis de Mariología donde el concilio apela a la tradición y lee a María desde Cristo y desde la Iglesia. En otras palabras, se entiende el papel de María en función de Cristo y como miembro y modelo eminente de la Iglesia. Es decir, que ese documento, que es breve, que es el capítulo 8 de la Lumen Gentium, nos da los elementos esenciales para comprender a María en la historia de la salvación. Es muy importante ese documento porque, como les digo, nos ayuda a comprender cuál ha sido el papel de María en la historia de la salvación y cuál es la actitud de María frente a nosotros como sus hijos adoptivos. El rosario nos transporta místicamente junto a María, dedicada a seguir el crecimiento humano de Cristo en la casa de Nazaret. Eso le permite educarnos y modelarnos con la misma diligencia hasta que Cristo sea formado plenamente en nosotros. Eso es lo que se llama técnicamente
la cristificación. Estamos llamados a cristificarnos, estamos llamados a tener la experiencia de Pablo, que ya mencioné, ya no soy yo el que habita en mí, sino Cristo Jesús. Estamos llamados a ser otro Cristo a través de la gracia y a través de la oración, y eso se hace obviamente por gracia, pero se hace a través de la oración, especialmente cuando oramos el Santo Rosario, porque cuando oramos el Santo Rosario con María, nos sumergimos en el misterio de Cristo, y ese misterio de Cristo transforma nuestra vida, transforma nuestro ser. En las bodas de Canaán estamos recordando el Evangelio de Juan 2:1-11. El Evangelio muestra precisamente la eficacia de la intercesión de María, que se hace portavoz ante Jesús de las necesidades humanas. Es decir, la importancia de María como intercesora, como auxilio, como abogada y como mediadora, como lo dice la Lumen Gentium capítulo 8, porque en esa Lumen Gentium capítulo 8 están los títulos que la Iglesia le concede de manera oficial a la Santísima Virgen María. Y vemos obviamente la acción de María en el pueblo de Dios, en el pueblo creyente y sobre todo en la vida de los santos. Por eso la importancia de venerar a la Santísima Virgen María y de acompañarla con el rezo del Santo Rosario, porque es la profundización del misterio trinitario. Todo eso que estudiamos en teología, misterio de Dios, antropología teológica, eclesiología, escatología, lo vamos a comprender en la meditación del rosario, porque si nos damos cuenta, la meditación del rosario significa recorrer la vida de Cristo con los ojos de María y de la mano de María. Es decir, ella nos va a ayudar a comprender de una manera existencial el misterio de Cristo. Y eso es muy importante porque una cosa es saber por experiencia y otra cosa es saber de oídas. Entonces, cuando oramos el rosario, tenemos una experiencia y recordemos que la experiencia es una manera de conocer el misterio de Cristo donde implicamos todos los sentidos de la mano de la Santísima Virgen María. Por eso la importancia, hermanas y hermanos, de leer el contenido del rosario, el significado teológico y espiritual, que es para cada uno de nosotros, porque eso nos va transformando en criaturas nuevas. El rosario es a la vez meditación y súplica. La plegaria insistente a la Madre de Dios se apoya en la confianza de que su materna intercesión lo puede todo ante el corazón del Hijo. Entonces, fijémonos la actitud de María, que ora, que suplica, que intercede por nosotros y que obviamente nos lleva a contemplar el misterio de Cristo. En el rosario, mientras suplicamos a María, templo del Espíritu Santo, ella intercede por nosotros ante el Padre, que la ha llenado de gracia, y ante el Hijo nacido de su seno, rogando con nosotros y por nosotros. Es decir, María está en una actitud de intercesión, ruega por nosotros y siempre está a favor de nosotros, y es lo que la experiencia creyente lo ha dicho a través de la tradición. Por eso la importancia también, hermanos y hermanas, de leer a los grandes místicos, de leer a los santos, porque ellos nos van a mostrar la relación directa con Dios y también la relación directa con la Santísima Virgen María. Tenemos también un beato dominico que prontamente va a ser santo, Bartolomé Longo. Es un italiano que era un satanista y se convirtió rezando el rosario y fue el gran evangelizador de Pompeya. Y este santo nos da ejemplo en cuanto que se convierte a través del rezo del rosario, porque la persona que reza el rosario es una persona que es transformada, que es convertida y sobre todo que es purificada y arrancada de las garras del mal. Entonces, la importancia, vuelvo y repito, hoy 7 de octubre, de rezar
el rosario porque es una oración magnífica. Ya lo ha dicho el Papa Pablo VI en el documento Marialis Cultus de 1974, 2 de febrero. El Papa Pablo VI coloca la importancia de María en la liturgia y obviamente resalta el rezo del rosario y del ángelus como una manera de comprender el misterio de Cristo a través del rosario. El rosario es también un itinerario de anuncio y de profundización en la que el misterio de Cristo es presentado continuamente en los diversos aspectos de la experiencia cristiana. Es una presentación orante y contemplativa que trata de modelar al cristiano según el corazón de Cristo. El rosario conserva toda su fuerza y sigue siendo un recurso importante en el bagaje pastoral de toda buena evangelización. Entonces, una manera de evangelizar es a través del rosario. Aquí en este programa hay muchos catequistas. Pues qué bien que los catequistas, que los misioneros que nos acompañan en esta noche vuelvan al rosario y adquieran el rosario como un elemento de evangelización que nos ayuda a profundizar en el misterio de Cristo. Quiero también hoy volver a recordar las promesas del rosario para que ustedes sepan lo que trae el rosario a la persona que lo ora con fe y de una manera incesante. Los que fielmente me sirven mediante el rezo del Santo Rosario recibirán insignes gracias. Yo prometo mi protección especial y las más notables gracias a todos los que recitasen el Santo Rosario. El rosario será defensa más poderosa contra las fuerzas del infierno. Se destruirá el vicio, se disminuirá el pecado, se vencerá a todas las herejías. Por el rezo del Santo Rosario florecerán las virtudes y también las buenas obras. Las almas obtendrán la misericordia de Dios en abundancia. Se apartarán los corazones del amor al mundo y sus vanidades y serán elevados a desear los bienes eternos. Ojalá que las almas hiciesen el propósito de santificarse por este medio, es decir, por el rosario. El alma que se recomienda a mí por el rezo del Santo Rosario no perecerá jamás. El que recitase el rosario devotamente, aplicándose a meditar los sagrados misterios, no será vencido por la mala fortuna. En su justo juicio, Dios no lo castigará, no sufrirá la muerte improvisa, y si es justo, permanecerá en la gracia de Dios y será digno de alcanzar la vida eterna. El que conserva una verdadera devoción al rosario no morirá sin los sacramentos de la Iglesia. Los que fielmente rezan el Santo Rosario tendrán en la vida y en la muerte la luz de Dios y la plenitud de su gracia. En la hora de la muerte participarán de los méritos de los santos del paraíso. Yo libraré del purgatorio a los que han acostumbrado el rezo del Santo Rosario. Los devotos del Santo Rosario merecerán un grado elevado de gloria en el cielo. Se obtendrá todo lo que se me pidiere mediante la recitación del Santo Rosario. Todos los que propaguen el Santo Rosario recibirán mi auxilio en sus necesidades. Para los devotos del Santo Rosario he obtenido mi divino Hijo, la intercesión de toda la corte celestial durante la vida y en la hora de la muerte. Todos los que rezan el Santo Rosario son hijos míos y hermanos de mi único Hijo Jesucristo. La devoción del Santo Rosario es gran señal de predestinación. Pero también hay unas bendiciones del Rosario. Los pecadores obtienen el perdón, las almas sedientas se sacian, los que están atados ven sus lazos deshechos, los que lloran hallan alegría, los que son tentados hallan tranquilidad, los pobres son socorridos, los religiosos son reformados, los ignorantes son instruidos, los vivos triunfan sobre la vanidad, los muertos alcanzan la misericordia por vía de los sufragios. Y los beneficios son los siguientes. Nos otorga gradualmente un conocimiento completo de Jesucristo, purifica nuestras almas, lavando nuestras culpas,
nos da la victoria sobre nuestros enemigos, nos facilita practicar la virtud, nos enciende el amor a nuestro Señor, nos enriquece con gracias y méritos, nos provee con lo necesario para pagar nuestras deudas a Dios y nuestros familiares cercanos, y finalmente se obtiene toda clase de gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, como ven ustedes, el rosario es una oración magnífica y el programa de hoy quería invitarlos nuevamente a orar el Santo Rosario y a venerar la figura de la Santísima Virgen María, porque como les he dicho, ella nos ayuda a comprender y a vivir el misterio de Cristo. No sé si de pronto hay algunas preguntas para las personas que quieran preguntar sobre el rosario y sobre la figura de María. Y eso también hace parte de una u otra manera de, de la antropología teológica, porque pues la antropología teológica habla del hombre caído, el hombre redimido, el hombre agraciado, y la Santísima Virgen María pues fue agraciada por los méritos de Cristo. Creo que levanta la mano Edgar. Padre, muy buenas noches y un saludo a todos y a todas. Padre, ya que tocamos el tema hoy, ya la iglesia también tiene hoy la bienaventurada Virgen María del Rosario, y pues se me da la oportunidad de preguntar lo siguiente. He pensado, o bueno, se me llega cuando María, en el momento de la Anunciación, bueno, queda ya concebida. Sé que entre el hombre y la mujer, hablando en lo humano, el hombre aporta el 23 cromosomas y la mujer 23 cromosomas para formar una vida. En este caso de María, que no hay contacto con hombre, pero es el contacto con el Espíritu Santo, digamos, el ADN de María que transmite a Jesús, que se lo da a Jesús, es el total de ella, hablando en lo humano. Sí. Lo transmite a ella. Entonces uno podemos decir que al ver a María es ver a Jesús en su físico, en su modo de caminar, en su modo de actuar, en su modo de reír, en sus ojos, en fin. Si es posible esto, Sí. viendo a María y a Jesús. Sí, recuerda que estamos ante el misterio, y el misterio, hay un principio en teología fundamental, que el misterio siempre nos desborda. Recordemos que para hablar de Dios hay tres caminos: camino filosófico, por la razón natural; el camino teológico, por la misma revelación; y el camino místico. Y cuando uno llega a este misterio, lo que queda es contemplarlo y quedarnos con lo que dice el texto de Lucas capítulo 1, 26-38, porque si no de pronto caemos en especulaciones. Es que este misterio de la encarnación hay que contemplarlo en oración. Es a través de la oración que vamos comprendiendo el misterio, sabiendo, eso sí, que el misterio siempre nos va a sobrepasar. Siempre nos va a sobrepasar. Y por eso lo que les decía ahorita en la charla, la necesidad de leer a los santos y sobre todo de leer a los místicos, como por ejemplo una Catalina de Siena, como por ejemplo un Tomás de Aquino, como por ejemplo un San Juan de la Cruz, como por ejemplo una Santa Catalina de Siena y compañía, que nos van a ayudar a ir comprendiendo ese misterio, porque estamos ante el misterio, y como dicen los místicos, ante el misterio lo que queda es callar y adorarlo en el silencio del corazón. Entonces, lo que estamos ante el misterio. Uno quisiera de pronto dominar el misterio, pero eso ya es pretensión muy humana. Hay que adorarlo y ya hay que contemplarlo, como lo hicieron los Reyes Magos en el pesebre y como lo hicieron los pastores. Lo adoraron y lo contemplaron. Y eso nos hace falta mucho, porque a veces caemos en una perspectiva netamente racionalista, y la perspectiva racionalista a veces oculta la perspectiva de la fe. Creo que la tradición oriental nos ayuda mucho en eso. Por eso, como yo les digo,
voy a hacer un programa de María sobre los íconos, como por ejemplo la tradición oriental nos enseña, antes de racionalizar el misterio, contemplar el misterio de Cristo, contemplarlo. Y por eso empezamos aludiendo a los evangelios de la transfiguración, que así como estos discípulos estuvieron en una actitud de contemplación, así nosotros también debemos estar en una actitud de contemplación frente al misterio de Cristo. Ahora, hay que pedirle la acción del Espíritu para que el Espíritu nos ayude a profundizar en este misterio sagrado, porque estamos en ese misterio que es insondable, que es profundo y que los teólogos se quedan a mitad de camino. Lo único que nos queda es adorarlo en el corazón. Creo que Hernán levantó la mano. Sí, hay dos preguntas que me parece importante hacerlas, teniendo en cuenta el rosario, que es una oración especial y perseverante, persistente, como vivía Santo Tomás en el persistente, etcétera. Se ve ahí como una meditación. En otras oraciones no se presenta estas tres expresiones como tan especiales. Si no estoy mal, tengo esa percepción y es la pregunta que yo quisiera hacer. Y la segunda es que si bien el rosario nos cristifica, es decir, nos modela, nos forma y nos configura para parecernos más a Cristo, es decir, otros alter Cristos, me llama la atención cuando también una de las notas especiales que tiene el rosario es que a través del misterio de Cristo, este se vislumbra en los diversos aspectos de la experiencia cristiana, que me gustaría saber cuáles serían esos ámbitos de la experiencia cristiana donde permea todo y es un eje transversal en su acción como tal. Gracias, Padre. Bueno, hay que decir claramente que la oración del rosario es muy completa porque es una oración bíblica en primer lugar, tiene los elementos tomados de la Escritura, sobre todo del Evangelio de Lucas. Y recordemos el Salmo número 1, dichoso aquel que medita la palabra y día y noche. Es decir, que la persona que ora y medita el rosario, poco a poco se va sumergiendo en ese misterio de Cristo. Pero cuando entramos en ese misterio de Cristo, vamos entrando en la sintonía de la fe, de la esperanza y de la caridad. Obviamente que es un proceso lento, proceso de transformación. Creo que aquí valdría la pena que leyeras y para todos la obra de Griñón de Montfort sobre la Santísima Virgen María. Él tiene una obra o dos obras, el Rosario de María y también un tema sobre la Santísima Virgen María y también a San Alfonso María de Ligorio. Creo que estos dos autores, sobre todo Hernán, le van a ayudar a comprender la importancia de María en cuanto que el que ora el rosario va adquiriendo esos rasgos de Cristo, es decir, la manera de pensar, sobre todo los criterios y sobre todo las convicciones de Cristo, porque nos vamos transformando a los criterios del Evangelio. Y de lo que se trata es eso, de ir encarnando la dinámica del Evangelio, es decir, la dinámica de la fe, la dinámica de la esperanza, la dinámica de la misericordia, la dinámica de la caridad. Y creo que donde vemos mejor ese papel o esa función es en la vida de los santos, hombres y mujeres de carne y hueso, como nosotros, que tuvieron dificultades, tuvieron pecados, pero que a través de la oración y especialmente de la contemplación del rosario, poco a poco la acción del Espíritu se va transformando. Porque es que el rosario tiene una dimensión neumatológica. Es el Espíritu Santo el que va actuando en esa oración y va transformando. De Lucas, capítulo primero, 26-38, cuando el ángel le dice, llena de gracia, el Señor está contigo. Dios de una manera suma, en plenitud, total.
en esa dinámica de oración, de adoración, de espíritu de fe, de espíritu de esperanza y de espíritu de caridad. Y no en vano, el magisterio de la Iglesia nos lo ha dicho claramente a través de Pío V, a través de León XIII, a través de Pío XII. Pío XI también habló mucho de María, Juan XXIII y Juan Pablo II en los últimos tiempos del siglo XX tiene una encíclica sobre la figura de María. Recordemos que Juan Pablo II fue un papa mariano que recomendó mucho el Santo Rosario y hay unas catequesis del Papa, porque las catequesis del Papa tocan todos los aspectos dogmáticos de la teología, es decir, toca la neumatología, toca la sacramentología y obviamente toca la figura de la Santísima Virgen María. Y cuando vamos a la experiencia creyente, pues vemos la vida de los santos que son y que fueron santos porque fueron de oración, porque se entregaron a vivir la palabra y se dejaron impregnar por ese espíritu de la Santísima Virgen María. Hay que tener también en cuenta a Pablo VI y Marialis Cultus, porque hago un paréntesis, después, paradójicamente, del Concilio Vaticano II hubo un lapsus mariano, es decir, como que se perdió la figura de María durante 10 años, y por eso el Papa Pablo VI, en el año 74, se renovó la piedad mariana. Y de otra parte, es muy importante la figura de María, porque la figura de María pertenece a la piedad popular, que es tan importante o fue tan importante para el Papa Francisco. Recordemos Evangelium Gaudium número 126, donde nos dice claramente que la piedad popular se convierte en lugar teológico. Y la piedad popular, uno de sus grandes elementos es la figura de la Santísima Virgen María, porque el pueblo latinoamericano en el fondo es muy mariano. Recordemos que para entender a Francisco tenemos que entender la teología del pueblo, una teología de cuño argentino, que es una especie de teología de la liberación, donde la cultura y la piedad popular son muy importantes para entender la idiosincrasia latinoamericana y por ende para entender la figura y la razón de ser de María en nuestro ADN. Es decir, estamos llamados pues a cultivar esa gran devoción, que es más que una devoción, porque como ya lo han dicho los santos, María nos lleva a contemplar el misterio de Cristo. Gracias, Padre. Creo que Elvin Peña levantó la mano. Por favor, bienvenido, muchas gracias por participar. Buenas noches. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Quería resaltar el tema acerca de lo que se dijo anteriormente, acerca del misterio, y es resaltar que como neuropsicólogo puedo decir que nuestra capacidad humana tiene una limitación. O sea, no utilizamos por así decirlo, el 100% del cerebro. Científicos como Einstein y que fueron mentes brillantes apenas solo utilizaron el 5%. Entonces, ¿qué quiere dejar dicho esto? Que muchas veces, como usted lo mencionó ya, queremos como desde nuestro de Dios y realmente podríamos perdernos y si no lo vemos desde el punto de la fe. Porque si a eso vamos y nos preguntamos cómo es posible que Dios se haya quedado en el pan y en el vino, o cómo es posible que un sacerdote tan humano como uno pueda perdonarte los pecados. Entonces, eso es parte del misterio de Dios, que debemos verlo desde el punto de vista de la fe. Y eso es algo que hay que tener mucho en cuenta. Gracias. Y continuando con lo que dice Elvin Peña, hay un principio filosófico que dice así: el finito no puede contener al infinito. Nosotros somos seres finitos, como lo decía Elvin, somos seres limitados y el misterio de Dios siempre, siempre, siempre nos va a sobrepasar. Por eso la vía de mística del silencio es la mejor vía para contemplar el misterio. Y aquí está la experiencia de Tomás de Aquino antes de morir.
El 6 de diciembre de 1273, Tomás de Aquino cae en éxtasis y llega a afirmar todo es paja. Es decir, todo según él lo que había escrito, pues en cierta manera no tiene gran fundamento. A pesar de que escribió muchas cosas y es grande en la teología, el mismo Tomás de Aquino dice con esa afirmación que el misterio lo sobrepasa. Hay otro autor, para los que están interesados en esto, que sirve mucho, que es Dionisio Areopagita del siglo VI, que él habla de esto, del misterio, cómo hay que acceder al misterio y cuál es la vía más propicia. Y él va a decir, siguiendo obviamente a otros teólogos, que la vía propicia es la vía apofática, es decir, saber que siempre de lo que no sabemos casi nada de Dios, y siempre nos vamos a quedar a mitad de camino. Y también es muy importante en la tradición dominicana, y aquí entran los maestros del siglo XIV, y los vamos a ver dentro de un año en el curso de mística dominicana, los maestros renanos que nos van a dar muchas pistas para comprender lo que estamos diciendo, como son el maestro Eckhart, Taulero y Susó, porque ellos sí que hablan de comprender el misterio no desde la perspectiva de la razón, sino desde la perspectiva de la contemplación y del silencio. Hay un principio muy dominicano que dice así, que el silencio es el padre de los predicadores, porque es en el silencio donde podemos captar esas verdades que muchas veces se quedan a mitad de camino, a través de la oración. También está levantando la mano Héctor Macías. Bienvenido, muchas gracias por participar. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por este programa, por esta instrucción tan amplia y sobre todo pues que fundamenta e incrementa la fe y el sentido y de alguna manera la razón. Pasando por tantos autores y mirando a todos los que han mencionado, los textos y demás, que enriquecen de alguna manera ese misterio de Dios, y no sé si ese término sea válido, enriquecer el misterio de Dios. Por lo menos lo quiero cambiar por aclarar un poco para nosotros el misterio de Dios y acercarlo a nuestros corazones. Jaime Bonet, el fundador de una comunidad misionera que se llama Verbum Dei, eh, llamaba a María madre y, como diríamos los paisas, mamá. Y esa ha sido para mí la mejor manera de entender a María. María en las bodas de Caná, como lo mencionaban antes, María en las diferentes apariciones como señora, como la señora del cielo, como no estoy yo aquí, que soy tu madre, de Juan Diego. Y todo eso me lleva a mí a entender a María como la madre, y también me atrevería a decir que de pronto la iglesia o alguna fracción de la iglesia, cuando dejó de invocar a María, de invocar el Santo Rosario, según nos decían ahora, y la invitación tan amable, tan amena que se nos hace a volver al misterio, a volver al Santo Rosario, a la meditación. Pienso que en el regazo de María se gestaban muchas vocaciones, y cuando se dejó, e incluso algunos seminarios, de rezar el Santo Rosario, pues dejaron de haber vocaciones en la iglesia, y es por eso que ahora tenemos esta crisis de vocaciones. Entonces, María es madre, y sin ella yo no estaría en la iglesia, y creo que muchos podrán también contar su experiencia de María, de cómo a través de María uno puede ir a Jesús, uno puede conocer un poco más, porque ella supo para la humanidad ese misterio de amor de Jesús. Para mí, María es madre, María es mamá, y sin ella, pues la iglesia también andaría como medio coja, respetando todo lo de cristología, todo lo que aquí está dicho, pero es importante, y quería compartirles pues como esta experiencia
María es mi mamá, María me acompaña, María me bendice, María me anima a continuar en el seguimiento de Jesús. Muchas gracias. Héctor, muchas gracias por su participación. Y claro, cuando hablamos de María y cuando hablamos del misterio de Dios, siempre tenemos que apelar a la analogía, porque siempre las palabras se quedan cortas, entonces la manera de hablar teológicamente es una manera análoga. Entonces, cuando uno habla, vamos a interpretar el misterio, pues interpretar, pues es una palabra que se queda a mitad de camino, pero es la manera que tenemos para aproximarnos al misterio. Y de otro lado, que lo que decía muchos de nosotros en la experiencia cotidiana, el favor de María frente a nosotros, que nos acompaña y que nos anima y hace parte, ojo, del misterio de la historia de la eclesiología. Hay que estudiar a María, porque como lo dijo el Vaticano II, Lumen Gentium número 8, siempre está en relación con Cristo y siempre está en relación con la Iglesia. Entonces es muy importante conocer eso. Hay un texto muy interesante del cardenal Miller que habla sobre la Lumen Gentium capítulo 8 y que hace un estudio de punto por punto teológicamente mostrando el sentido de lo que quiso. Lo edita creo que es Edicet y ahí el cardenal va haciendo una lectura teológico-espiritual de la figura de María. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y ese documento yo lo recomiendo mucho porque el Vaticano II, recuerden, da unas claves hermenéuticas para ir comprendiendo la teología y en este caso para comprender el papel de María. Ahora, en ese mismo documento de la Lumen Gentium se nos dice claramente que para abordar a la Santísima Virgen María debemos apelar a unas fuentes. La primera, la Escritura. Recordando que en el Antiguo Testamento hay 3 textos que prefiguran la figura o la función de María, como es Génesis 3:15, Isaías 7:14, Miqueas 5:2-3. La Iglesia los ha leído así. Y en el Nuevo Testamento ya hay un elenco de textos que no son muchos, pero como los dije en la charla, aparecen en los momentos estelares de la vida de Jesús. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a encontrar los textos de Mateo y Lucas que nos van a hablar de la infancia, especialmente en los capítulos 1 y 2, y allí en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas se ve la figura de María y también en el Evangelio de Juan. Y también en el Evangelio de Marcos, en algunos apartes, está la figura de María. Y lo encontramos o la encontramos en Hechos y en Apocalipsis 12. Como por colocar un ejemplo de que María tiene una base escriturística apelando a lo que dice la Dei Verbum, que la escritura es el alfa de la teología. Por ende, la mariología tiene una dimensión bíblica. Y cuando vamos a la Dei Verbum, recordemos, la Dei Verbum es un documento que resalta que los estudios teológicos deben tener una dimensión bíblica, una dimensión histórica, una dimensión personal y una dimensión existencial. No lo dice literalmente, pero lo da a entender. Los comentaristas de la Dei Verbum van a decir claramente que cuando se escribe la Dei Verbum, que es la constitución sobre la naturaleza de la revelación, los teólogos en el fondo lo que quiere decir es que a la hora de realizar el quehacer de la teología, pues debemos apelar al dato de la escritura, al dato de la historia, al dato de la experiencia que pasa por la persona y que pasa por la misma existencia. Eso se aplica a la figura de María, porque recordemos que la mariología antes del Vaticano II era muy abstracta y estaba escrita en categorías metafísicas que hacían ver a la Santísima Virgen María como muy lejana de los seres humanos. Con el Vaticano II vamos a ver a María más, digámoslo así, más cercana de nosotros y nos va a acompañar, como lo dice el mismo magisterio. Por eso es importante volver a leer la Lumen Gentium capítulo 8, leer a Pablo VI en Marialis Cultus y obviamente leer
las catequesis del Papa Juan Pablo II, sobre todo la encíclica que tiene sobre la Santísima Virgen María, que salió creo que en el año 87, el 25 de marzo, en el día de la Anunciación. Bueno, no sé si de pronto hay más preguntas, más intervenciones, más acotaciones. Entonces, lo que queremos ver o queríamos ver era primero un homenaje a la Virgen, resaltar el papel del rosario, de la función del Santo Rosario, y también hacer ver que pues en María se realiza de una manera total esa experiencia cristiana, y por eso hay que mirarla en conexión con la antropología teológica. También vamos a dar un aviso en unos 15 o 20 días con la cuestión del documento del Papa León XIV. Vamos a hacer la presentación teológicamente del documento que está por salir. Creo que sale el jueves. Va a salir la encíclica del Papa León XIV y queremos hacer una lectura, digámoslo así, un poquitico teológica para ir conociendo por dónde va a ir la reflexión teológica de León XIV. Recordemos que los primeros documentos de los papas en el fondo se convierten en documentos programáticos porque allí muestran las líneas de acción, lo que en cierta manera van a desarrollar o lo que quieren en el pontificado. Y de otra parte, como se dieron cuenta, estas son las imágenes que vamos a colocar cada 8 días en OPE Colombia, que vamos a hacer una catequesis de la Santísima Virgen María a través de imágenes acompañadas de ideas para que ustedes vayan entendiendo poco a poco la teología mariana. Es decir, cada semana vamos a tocar un aspecto. En estas primeras semanas estamos estudiando a través de las imágenes y las ideas la exhortación del Papa Juan Pablo II, pero ya en diciembre vamos a ver a María en el Adviento, a María en el año litúrgico, la fiesta de María de Guadalupe, la Sagrada Familia, en enero la maternidad, los textos de la infancia, la importancia de los íconos y sobre todo María en la evangelización, y así cada semana vamos a resaltar alguna perspectiva mariana, por ejemplo, a partir de la Biblia, María en los Evangelios, María en el Antiguo Testamento, María en los Padres de la Iglesia, María en el Magisterio, María en Pablo VI, María en Juan Pablo II, etcétera, etcétera, para que estén domingo la Santísima Virgen María. Bueno, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas y bueno, démosle paso a José Domingo. No, muchísimas gracias, Padre Iván Fernando. Pues sencillamente Domingo. agradecerle. José. Bueno, José está como perdido. No, aquí estoy hablando hace rato. José, se perdió el niño Dios en el templo ahora para no perderse usted aquí. Hace rato estaba hablando. O sea que no me escucharon. No, que estaba diciendo que muy agradecidos con el Padre Iván Fernando por su generosidad y pues hoy nos coincidió esta fiesta de la Virgen María tan bonita, Bello. reflexionar sobre el rosario. Bueno, Padre Iván Fernando, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Dentro de 8 días seguimos con la antropología teológica y creo que en 15 a 20 días estaremos avisando la charla sobre la primera exhortación del Papa León XIV, para que estén pendientes. Muchas gracias, Padre Iván Fernando, y a todos y a todas, muchísimas gracias. Ah, es que esto está sin internet.